Capítulo 37. Contrato. Era doloroso ver cómo la persona con la que creé tan hermosos recuerdos, la persona a la que llegué a amar tanto, la persona que me enseñó cosas tan maravillosas, ahora me trataba de la peor forma. Y no me refiero a insultos o golpes, me refiero a la distancia. No esperaba que ella me perdonara, tampoco esperaba que llegara corriendo a abrazarme después de tantos años, pero su indiferencia era tan dolorosa dentro de mí que preferiría un golpe directo en la cara. Escuchar cómo me pidió que la llamara por su nombre fue como una cachetada con la mano mojada. Dolió a un punto desgarrador dentro de mi pecho. Ya no quedaba nada de la Becky de hace 7 años. Ahora solo quedaba una persona llena de dolor y malos recuerdos. Daría lo que fuera por saber al menos un poco de lo que tuvo que vivir. Una parte de mí aún pensaba en todo lo que sucedió en su oficina. Una parte agradecía el plan de Angélica para hacer que ella aceptara. Otra parte solo pensaba en cómo me ignoró completamente entre esas 4 paredes. Y otra solo me hacía pensar en la enorme indiferencia con la que me trataban sus compañeras. Si ese momento fue incómodo, no quisiera imaginar cómo sería el resto de los días cuando llegaran al hotel. Necesitaba prepararme para mi segundo encuentro con Becky. Ella debía firmar el contrato junto a Infa. A pesar de que sentía algo de ilusión por tener ese momento con ella a solas después de tantos años, algo dentro de mí me repetía constantemente que Charlotte estaría presente. Siempre fue una hermana protectora con ella, y no me sorprendería que ahora me viera como una amenaza. Ella siempre está lista para atacar. Aún me preguntaba por qué aquel cambio tan drástico de papeles en sus vidas. Se supone que Charlotte era quien deseaba ser boxeadora, no Becky. Aquella duda se sumaba a mis tan inalcanzables preguntas desde que ellas aparecieron nuevamente en mi vida, una tras otra. Incluso podría ser una larga lista. Por tercera vez no pude dormir. Constantemente recordaba una y otra vez aquel momento. Bombón se mantenía a mi lado, acompañándome en silencio. Él parecía entender que deseaba compañía después de aquellos días tan abrumadores para mí. Me conocía a la perfección. Mi cuerpo comenzaba a notar el cansancio. Mi espalda dolía demasiado, al igual que mi cabeza. Mis ojos ardían y los sentía pesados. Probablemente, en cualquier momento podría caer dormida en medio del hotel. Al amanecer, decidí encontrarme primero con Angélica. Quería saber hasta qué punto ella conocía a Becky, pues ambas parecían conocerse a la perfección. Era curiosa su manera de llevarse. Sin embargo, me reuní primero con mis 3 compañeros de trabajo, sobre todo porque, a pesar de toda la situación que me envolvía con Becky, había trabajo por hacer. Quiero que sea Nam quien guíe a Becky por el hotel. Se escuchó mi voz en la oficina. Dentro de pocos minutos, ambas boxeadoras aparecerían para firmar el contrato y necesitaba mantener el orden. Al escuchar mis palabras, Nam se puso de pie con la boca abierta, algo sorprendida. ¿Por qué yo? Parecía asustada. Me pueden lanzar por las escaleras, definitivamente no seré yo. Luego se acercó a Kai. Él te metió en esto, que las guíe él. Kai abrió la boca, sorprendido e indignado. Oye, pasé mi mano por mi rostro, suspirando. Yo no las conozco, y este no es mi hotel. Solo soy el de seguridad y encargado del evento. Con más razón. Ambos comenzaron a discutir. Detrás de mí escuché la risa de Billy, que observaba todo. Ambos son los encargados, dije, logrando que me miraran. Y ambos me metieron en esto, a mi hotel. Pasé los dedos por el escritorio, sintiendo mi mano palpitar justo en mi herida. Alguno de los dos debe guiarla.
Angélica ya está instalada y su equipo llegará pronto, así que solo falta Becky por habitación. ¿Quién se encargará? Ambos se señalaron entre ellos como dos niños pequeños. La risa de Billy resonó por el lugar mientras sujetaba su abdomen. ¿Lo quieres hacer tú entonces? Me giré para observarlo. Él inmediatamente se detuvo y se aclaró la garganta. Oye, solo disfruto el momento, dijo, cruzándose de brazos y mirando por la ventana de mi oficina. Además, ella fue capaz de desmayar a Heng. No quiero su destino. De nuevo, la oficina quedó en silencio. Les daremos un piso completo, justo como lo hicimos con Angélica. Quiero que su equipo, al igual que ellas, estén cómodos, expliqué detenidamente. Nosotros nos mantendremos en las suites. Cerré mis ojos cuando mi mano dolió aún más. Y necesito buscar un lugar para dejar a Bombón. Todos me miraron, incrédulos por lo que acababa de decir. Becky me odia, al igual que Charlotte. Si descubren que me quedé con su mascota, pueden quitármelo. Bajé la voz por un momento, sintiendo cómo mi pecho se contraía. No puedo perderlo. Puede quedarse en casa de Jackson. Kai volvió a sentarse. Allí se mantiene su hermano cuando él trabaja, así que estará en buenas manos. Lo miré con algo de desconfianza. Frin, es tu única opción. No querrás dejarlo en una guardería canina. Allí solo los cuidan por unas cuantas horas, explicó con calma. Además, el hermano de Jackson trabajó en una granja. Conoce el cuidado de animales. Bien, cierro los ojos por un momento. ¿Puedes pedirle que lo busque ahora mismo? Kai me mira con sorpresa. No quiero que lo vean. Kai asiente, poniéndose de pie. ¿Quieres despedirte? Niego, bajando la mirada. Solo será temporal. Nam se acerca, tomando mi mano para reconfortarme. Además, tendrás días libres, pronto. Me sonríe. Podrás ir a verlo. Solo muevo la cabeza, sin querer hablar mucho. En ese momento, tocan la puerta, lo que significaba que Angélica ya estaba aquí. Los tres se retiran inmediatamente. A pesar de que aún no conocíamos la hora en la que llegaría Becky, quería estar preparada para todo. No quería vivir un mal momento con ella o que se sintiera incómoda. Aún había mucho trabajo por hacer. Quería reunirme con ambas lo más rápido posible para continuar con mis deberes, así que la reunión no se alargaría. Una alegre Angélica entra a la oficina, saludando a los chicos con un choque de manos, irradiando felicidad pura. Al notar que John no entra con ella, elevo una ceja. Esa chica prácticamente hacía lo que se le venía en gana. «Qué bueno verte». Se sienta frente a mi escritorio, inclinándose en la silla. «Me alegra mucho que mi plan funcionara. De nada». Me guiña, cruzando sus piernas. «Sabes manejar bien las palabras». Es lo único que le digo, uniendo mis manos sobre el escritorio y haciendo una mueca al lastimarme. «¿Dónde está John?», pregunto. Claramente el manager debe estar presente. Son negocios. «¿Cómo va esa herida?». Ella se apoya en el escritorio, sonriendo. «Te puedo dar una pomada, es la que utilizo para mis heridas». Se señala la cara haciendo una mueca graciosa. John no tardará en llegar. Quise adelantarme. «Puedo notar un gran interés en mí», declaro. Ella solo se encoge de hombros, sin responder. «Becky tendrá el piso superior a ti. Así ambas no tienen que mantenerse en habitaciones vecinas». «¿Y por qué ella está arriba y yo abajo?». Apoya su barbilla sobre su mano, mirándome. «Es algo injusto. Entre las dos soy quien tiene más victorias». Me da un poco de curiosidad saber cómo ustedes dos se conocieron. Tienen una lucha de egos algo intensa, le confieso. Angélica se pone de pie, caminando por la oficina. Había comenzado a ver videos de ambas,
entrevistas y ruedas de prensa que daban cada vez que iban a pelear. Era curioso ver cómo en pantalla hacían una completa guerra, y ni mencionar las peleas que tuve la oportunidad de ver. Eran realmente buenas, y lo decía sin ninguna experiencia en el tema. Las personas realmente las amaban. Algo que también pude notar es que las peleas finalizaban gracias a la cantidad de rounds que ya habían superado. Ni siquiera era porque alguna noqueaba a la otra. Eran muy resistentes. Solo queremos ser las mejores, dice, caminando hacia una pequeña biblioteca, mirando una de las fotos que adornan la madera. Todo es divertido con una competencia. Acaricia el marco de la fotografía. Becky es mi competencia y yo soy la suya. ¿Siempre ha sido así? Angélica se ríe, deja la fotografía en su lugar y luego se acerca al escritorio, apoyando sus manos sobre este. Haces muchas preguntas y este es un momento de negocios. Se inclina un poco, como si quisiera acercarse más. Esta noche voy a tu galería. Mi equipo llegará hoy, lo que significa que no tendré mucho tiempo libre. Parpadeo varias veces sin apartar la mirada de ella. Podrías acompañarme y hacer todas las preguntas que quieras. Entrecierro los ojos sin saber qué responder. Angélica tenía una mirada intensa. Sus ojos azules resaltaban mucho cuando la luz estaba frente a ellos, lo que la hacía lucir algo intimidante. Solo quiero saber cómo se conocieron, respondo, aclarando mi garganta. ¿Qué vas a hacer en mi galería?, pregunto con curiosidad. Ella se sienta nuevamente. Estoy interesada en comprar una obra, pero aún no me decido entre dos. Hace el gesto con sus dedos. Son muy buenas. Compra las dos, le sonrío, guiñándole un ojo. Tomo una de las carpetas a un lado de mí y comienzo a sacar los documentos que debe firmar. Y ya que este es un momento de negocios, puedo ponerles precio. Angélica se ríe, cruzándose de brazos. Solo dilo. Necesito una opinión experta y me parece que eres la indicada. Sus palabras son seguras, con un toque de picardía. Lo pensaré. Eleva su puño en señal de victoria. Ya es algo. En ese momento entra John, haciendo que ambas cambiemos de tema. ¿Qué es algo?, pregunta, sentándose en la otra silla frente al escritorio. Oh, le pedí a Frin 6 horas en el gimnasio. No sé cuántas horas pida Becky. Angélica salva el momento. Más que eso, me parece sorprendente la rapidez con la que piensa para responder. Nam había dicho que Angélica podía llegar a ser muy aduladora, y mientras escuchaba su entrevista, me sorprendió mucho su modo de hablar y dirigirse a los demás. Angélica era buena, sabía lo que tenía que decir a la persona correcta, qué palabras utilizar e incluso qué lenguaje corporal emplear. Parecía experta en aquello, lo que me indicaba que estaba más que preparada para cualquier situación. Sin embargo, ella parecía realmente interesada en mí, y por más que llevaba tiempo sin involucrarme en relaciones, no era algo que estuviera buscando justo ahora. Tampoco haría algo con mi anfitriona y trabajadora. En el pasado lo hice, y nada salió bien. ¿6 horas?, preguntó con curiosidad. Ella eleva sus cejas y asiente. Lo siento, quiero decir, ¿no crees que 6 horas es mucho? La preparación para una pelea es muy exigente. Se requiere de concentración y resistencia. Explica mientras juega con la manga del traje de John. Y conozco a Becky, ella puede ser muy resistente. Se ríe. Pero imagino que, como tengo el servicio completo, ella también lo tendrá, así que no pediré todo el gimnasio para mí. No creo que Becky quiera utilizar mi gimnasio. Hablo tranquilamente. Es cierto, John continúa. Lo miro sin entender. Ella se siente más segura en su gimnasio, sobre todo cuando son peleas en su país.
parece conocerla bien. Aún así, no lo descarto. Angélica habla interrumpiéndolo. Siento que esta será una agradable estadía, y más con ella bajo el mismo techo. La sonrisa juguetona de Angélica era algo curiosa. Le gustaba hablar mucho sobre Becky, y eso era extraño. Ofreceré el gimnasio a Becky, pero si ella no desea utilizarlo, será todo tuyo. Sonrío, extendiéndoles los papeles. Por cierto, estoy dispuesta a escuchar sus sugerencias o exigencias que necesiten. Dieta, temperatura... No entiendo muy bien eso. Acaricio mi mano, tratando de distraerme del dolor en mi palma. La señorita Infa me envió el menú de Becky, así que, si tienes uno, lo recibiré. Oh, no tengo dieta. Angélica habla rápidamente. Becky la tiene porque es algo delicada. John golpea su brazo sin mirarla, concentrado en leer los papeles. No tenemos ninguna exigencia. Me mira sonriente. Firmaremos. Ambos tenían un comportamiento extraño. Podría jurar que conocían a Becky desde hace mucho, pero parecían evitar el tema. Sin embargo, no era algo que me incumbiera, así que evité pensar demasiado en ello. En cuanto firmaron, se retiraron de la oficina, ya que pronto llegaría su equipo y entrenador. Esto significaba que pronto comenzarían su preparación. Esperé 2 horas más en mi oficina. Había dejado claro que esperaría a Infa y a Becky en la mañana, ya que tenía trabajo por hacer, pero no aparecieron. Me molestó. No tenía derecho a molestarme, pues entendía las razones, pero si no querían la pelea, no habrían aceptado, o al menos habrían avisado que vendrían a otra hora. Le pedí a Nam que las contactara, pero no hubo respuesta. Mi humor cayó en picada a medida que pasaban las horas. No podía seguir esperándolas. Tenía trabajo que hacer y obreros que atender. El hotel aún no estaba al 100% y necesitaba verificar cada detalle y atender a los socios. El día pasó de reunión en reunión. Había fallas en el hotel, exigencias en pagos y gastos grandes. Entre cada cosa que llegaba a mi cabeza, peor se volvía mi humor. Para colmo, mi mano dolía terriblemente y la venda estaba manchada de sangre, lo que significaba que los puntos se habían soltado. Mi suerte parecía desaparecer, dejando el enojo en su lugar. Al caer la noche, solo quería llegar a mi habitación y dormir hasta el día siguiente. Sin embargo, recordé que esta sería mi primera noche sin bombón, lo que significaba que sería la 4ª noche en la que no podría dormir. Mi mal humor cerró completamente mi apetito, así que me negué a cenar con los demás. Mientras caminaba por el lobby, visualicé maletas, equipamiento y varias personas en el lugar, mientras una mujer alta hablaba con mi recepcionista. Suspiré. Qué buen momento para llegar. Becky estaba de pie frente a mí, con la mirada fija en su teléfono, mientras Charlotte charlaba alegremente con ella. Me acerqué un poco y aclaré mi garganta. «Bienvenidas», dije fríamente. No quería hacer notar mi humor, pero me parecía algo irresponsable y de una falta de respeto hacia mí que llegaran tan tarde. «Sus habitaciones están en el piso 12. Todo el piso será para ustedes», les expliqué. «Sí, justo estaba retirando las llaves», respondió Infa, ya que ni Becky ni Charlotte me dirigieron la mirada. «Lamentamos la hora. Tuvimos inconvenientes, pero ahora podemos firmar el contrato». Le sonreí sin gracia, dándome la vuelta e indicándole que me siguiera. Justo como lo imaginé, Charlotte vino detrás de ambas. En ese momento me sentía muy molesta. La indiferencia y distancia que ambas hermanas mostraban hacia mí no era algo en lo que debía enfocarme ahora, aunque en la mañana y el día anterior doliera en mi pecho. Siempre he sido seria en mi trabajo. Eso lo aprendí de mi padre. Sin duda,
Una de las cosas que más me molestaba, al punto de querer romper el trato, era la irresponsabilidad y falta de profesionalismo. Ellas pueden odiarme todo lo que quieran, y eso lo aceptaré, pero no permitiré que mi trabajo se vea afectado porque no saben separar la vida privada del negocio. Entiendo bien la situación. Es lo primero que digo en cuanto entramos a la oficina. Las tres se quedan de pie mientras yo me dirijo a mi escritorio y me siento en la silla. Probablemente no me quieren ver la cara. Eso lo digo claramente para ambas hermanas, quienes permanecen ajenas a mi presencia. Y entiendo sus razones. En ese momento, es el enojo el que habla por mí. Pero considero una enorme falta de respeto y profesionalismo no avisar o indicar a qué hora llegarán. Me mantengo recta en mi silla, observando a Infa, quien me escucha atentamente. Tengo otras reuniones, tengo que finalizar los detalles de mi hotel. Esperé durante casi 2 horas esta mañana para que aparecieran. Tomo la carpeta que está a un lado de mí, cruzando los dedos de mis manos unidas. Si lo que quieren es distancia, bien, la tendrán. Pero este no es el tipo de comportamiento que esperaba de una atleta profesional. Al decir aquello, Becky y Charlotte finalmente me miran. ¿Eres experta? Charlotte da unos pasos colocándose al lado de Infa. No tienes conocimiento de los preparativos que se deben hacer. No voy a permitir que insultes el nombre de Becky. No insulto su nombre. Me pongo de pie, apoyando las manos sobre el escritorio. Pero tengo entendido que si tienes un manager, él se encarga de todo, incluso de levantar el teléfono y marcar una hora. No me dejo intimidar por la mirada de Charlotte. Esto es un negocio. Ustedes lo dejaron claro, y quiero que entiendan que mi trabajo es importante. Lo que hicieron fue un insulto para mi hotel. No tienes idea de lo que es un insulto. Charlotte camina hasta llegar al escritorio. La tensión en la habitación era demasiada. Adelante, dime todo lo que quieras decirme. Hablo serena, tratando de no demostrar miedo. Aceptaré cada cosa que me digan, la merezco. Puedo sentir la mirada de Becky sobre mí, pero me concentro en Charlotte, quien parece querer saltar sobre el escritorio y golpearme. Pero no permitiré que insulten mi trabajo. Me pidieron profesionalismo y yo se los estoy dando. Sin embargo, parece que ustedes no lo piensan mostrar. ¿Y qué harás? Charlotte se ríe. ¿Despedirnos? Adelante, no hemos ni firmado. Solo tendrás sobre tu escritorio una linda demanda de millones. Coloca las manos sobre el escritorio, acercándose peligrosamente a mi rostro. Podría despedirlas, no me importaría. Sonrío. Pero afectaría el ego de la señorita Armstrong. Charlotte se pone seria. ¿De qué hablas?, pregunta con enojo. La señorita Carter saldría una vez más victoriosa, ¿no? Hablo tranquila, mirando fijamente a los ojos de Charlotte. No tuvieron que pelear para darle la victoria. Ella llevaría la ventaja, 3-2. No sabía de dónde estaba sacando el valor para decir aquellas cosas. Corría el riesgo de recibir un fuerte golpe en el rostro, pero debía dejar claro que exigía respeto total hacia mi trabajo. Internamente, agradecía a Angélica por darme algunas ideas para hablar. Estaba utilizando las palabras a mi favor y funcionaba. Ahora entendía por qué a ella le iba tan bien en las entrevistas, sin mencionar que me había informado lo suficiente, incluso viendo las antiguas peleas de ambas. Charlotte. La voz de Becky resuena en la oficina, deteniendo a su hermana. Basta. La orden es suficiente para que Charlotte se aleje del escritorio, colocándose al lado de Infa. Me disculpo a nombre de mi equipo y de Becky. Infa se acerca, sentándose en la silla. Tienes razón, no fuimos profesionales, pero le aseguro que, a partir de ahora, solo verá eso.
Extiendo la carpeta para que la tome. Angélica pidió 6 horas en el gimnasio. Trato de ignorar sus palabras. Debido a que les daremos todo el servicio, también pueden utilizarlo. Pedí que estuviera bien equipado, así que no creo que les falte nada. Infa gira el rostro mirando a Charlotte. Ambas hermanas se acercan para leer el documento. Buena paga, comenta Charlotte, riéndose. Así que la ganadora se llevará un cinturón también. No sería el primero que le quites a Angélica. Juega con Becky, quien observa detenidamente el documento. Escucharé cualquier sugerencia o exigencia que deseen. Cruzo los dedos sobre el escritorio, aflojando con cuidado la venda. Por un instante noto la mirada de Becky sobre mi mano, pero ella la aparta casi de inmediato. Hasta ahora solo esperamos que el menú sea seguido al pie de la letra, dice Infa sonriendo. Cualquier cosa se la haré saber. Coloca la carpeta sobre el escritorio y firma, para luego darle el bolígrafo a Becky. Y con respecto a la distancia, Becky habla al terminar de firmar cruzando su mirada con la mía. Me parece buena idea. Acerca los documentos a mis manos. Y cambia esa venda, se va a infectar. Incluso Charlotte parecía sorprendida por sus palabras, mirando a su hermana como si fuera un bicho raro. Las 3 salieron de la oficina sin decir más, dejándome a solas en el lugar. Solté un fuerte suspiro, cerrando los ojos. Mi corazón palpitaba rápido y mi garganta estaba seca. Era la primera vez que me enfrentaba a Charlotte después de todo lo que había pasado. Y si ella no me odiaba mucho antes, probablemente ahora lo hacía más. Tal vez el respeto por mi trabajo fue lo que me dio valor. Al menos no recibí un golpe. Tuve su firma, pero no recibí un golpe. Me mantuve con los ojos cerrados por un momento, recordando las palabras de Becky. Ella estaba siendo muy distante e indiferente. No parecía querer hablar sobre nosotras o siquiera mencionar lo que sucedió. Al parecer, quería dar por hecho que ahora mismo ambas éramos completas desconocidas. Y eso dolía.